Comprensión. ¿Quién comprende? Tercera parte. El despertar o iluminación, el acaecimiento de este saber o comprensión, es siempre instantáneo y no gradual o por etapas. Un proceso gradual o por etapas implica duración en el tiempo. Considerar que el despertar es un suceso gradual implica que todavía se piensa que es un evento que le sucede a un individuo que está experimentando en el tiempo. Sin embargo, el despertar trae consigo la evidencia de que no hay ni individuo ni tiempo. La comprensión, por su propia naturaleza, está fuera del tiempo y sucede fuera del tiempo. Así que siempre aparece desde el punto de vista de una conciencia ligada al tiempo, como un evento instantáneo, es decir, que no requiere de tiempo. Sin embargo, los organismos, mente, cuerpo, funcionan fundamentalmente a través de la experiencia. Ese es el proceso operacional básico. Es lo que su programación les suscita, es lo que les sucede naturalmente. Lo que les ocurre a estos organismos, mente-cuerpo, es experimentación. Por tanto, cuando tiene lugar la comprensión en una mente-cuerpo humana, le ocurre una experiencia, parecerá que esa mente-cuerpo ha tenido una experiencia. Se construirá una experiencia en torno a esa ocurrencia. De este modo, habrá sucedido lo que puede denominarse una experiencia de despertar, o la experiencia de la comprensión o de la iluminación. Pero esta experiencia del despertar no es el despertar. La experiencia de la comprensión no es la comprensión. Son meramente experiencias humanas creadas en la mente-cuerpo en torno a la ocurrencia del despertar, de la comprensión. La comprensión, el conocimiento de sí mismo, la presencia, la verdad última, reside fuera de la experiencia humana, dado que reside fuera del tiempo y el espacio. La experiencia de la ocurrencia de esta comprensión, la experiencia del despertar, no es el despertar, no es la verdad, es solamente una experiencia creada en la mente-cuerpo, similar a cualquier otra experiencia humana. Por esta razón, los maestros e instructores proclaman que incluso las mayores y más prodigiosas experiencias espirituales carecen de valor y deben descartarse. La fijación en la experiencia hace que la atención se desvíe de la verdadera comprensión. Aún así, el saber no puede ser contenido y se desborda. En el intento de expresar el saber se emplean el lenguaje y los conceptos, aun cuando solo son palabras e ideas y yergan completamente blanco. En el intento de expresar el ver, se describen aspectos de la experiencia, aun cuando la experiencia de ver no es más que una experiencia. No es el ver mismo, no es la verdad. Así, el sí mismo, la presencia, lo que es, se describe en conceptos mediante el empleo de las ideas Sat Chit Ananda, ser, conciencia, bienaventuranza. Igualmente, a menudo se describe también en términos experienciales, empleando la imagen de la luz. Es usual que aparezca la experiencia de la luz o de algo análogo a la luz como parte de la experiencia que ocurre en torno al despertar o a la comprensión. De ahí que se denomine iluminación a tal experiencia. Del sí mismo, presencia, lo que es, se dice que es, como el sol refulgiendo en el cielo azul, claro y brillante, inmoble e inmutable, iluminándolo todo, el cegador resplandor de la gran luz blanca que ha sido llamada Sat Chit Ananda y que es también nada en absoluto.
La conciencia, presencia, todo lo que es, no es estática. Es un campo infinito de potencialidad pura. Es la posibilidad de todo, derramándose, vertiéndose en puro ser, en la seidad de todo, vertiéndose en puro amor, el amor que todo lo es. Uno debe utilizar palabras y luego extrapolarlas, intentar usarlas para trascenderlas. Amor es una palabra que alude a una idea, a un concepto, que en este contexto es inadecuado en extremo. En la cultura dentro de la cual han sido condicionadas estas mentes-cuerpo, se considera que el amor es el valor más elevado, pero raras veces examinamos qué se pretende significar con ese término. Al igual que la mayoría de nuestros pensamientos y valores, ese término está rodeado de y protegido por un pensamiento difuso, para evitar así la claridad que conduce al autoexamen, que puede conducir a su vez al despertar, a ver a través de la bruma de este mundo, la cual ha sido extendida sobre nuestros ojos para cegarlos a la verdad. De hecho, nuestras ideas del amor están mucho más allá teñidas de lo que quisiéramos admitir de conceptos y sentimientos, de implicación, singularidad, apropiación, exclusión, necesidad, preocupación, culpa. Pensamos que preocuparse de alguien es algo importante, algo que surge del corazón. Pero preocuparse es solo implicación, ansiedad, apego al resultado. Es un error de percepción creer que necesitamos cuidarnos de esta existencia ilusoria, de este sueño, o que deben importarnos las cosas. Esto solo genera inquietud, ansiedad, confusión y sentimientos de separación y culpa. No le hace ningún bien a la persona por la cual nos preocupamos. Por el contrario, solo perpetúa su propia implicación en el sueño. Esto no es amor. Nuestra proclama de amor no hace más que limitarnos a nosotros mismos, así como a aquellos a los que intentamos amar. El amor no sustenta implicación alguna. Amor es neutralidad. Y la auténtica ausencia de enjuiciamiento, censura, deseos, preocupación. También es nuestra verdadera naturaleza todo lo que es presencia, ese recordatorio de que nada importa. Cuando hay conciencia de ser, siempre la presencia de este amor perfecto, desimplicado y neutral, hay la paz que sobrepasa todo entendimiento. Meister Eckhart, el místico cristiano, dijo que puedes llamar a Dios amor, puedes llamar a Dios bondad, pero el mejor nombre para Dios es compasión. Incluso el concepto de compasión puede contener implicaciones de pena y preocupación. Pero la tradición budista ha empleado esa palabra para expresar un estado en el que uno está desimplicado y desapegadamente abierto a que suceda lo mejor para todas las formas sensibles, sin que exista el menor pensamiento de obtener alguna retribución. Cuando no hay experiencia de separación, desaparece el amor hacia el otro, a la vez que el odio hacia el otro. Solo puede haber un enamoramiento, un ser en el seno del amor, el ser amado. Y cuando se comprende que todo esto es el despliegue del sueño perfecto que acaece en la conciencia, que todo esto es el verterse de Sat Chit Ananda, no hay necesidad de que nada sea distinto de como es. El amor deviene entonces un neutral sostener lo que es en gratitud, en compasión, en presencia. La sensación desbordante proviene de que todo esto simplemente es todo lo que percibimos como manifestación fenoménica y como vida,
tal cual la conocemos, con todas sus subidas y bajadas y placeres y dolores y belleza y locura, el perfecto despliegue del sueño de la conciencia, el constante verterse del brillo que es Sat Chit Ananda, belleza, amor, compasión, bienaventuranza. Tú no eres esa mente-cuerpo, al igual que yo no soy esta mente-cuerpo. Lo que tú eres es Sat Chit Ananda, conciencia, en cuyo sueño aparecen estas mentes-cuerpo. Cuando se ve esto, se despierta de la identificación de ser una de estas mentes-cuerpo en el sueño. Cuando no hay esta identificación, ¿cómo puede haber duda, temor, desesperanza, sensación de pérdida, incertidumbre? El sueño se despliega perfectamente. Y la belleza y maravilla del sueño son asombrosas, pasmosas, imposibles de contener. Lo que le sucede a esta mente, cuerpo, en el sueño, no puede ser determinado por esta mente-cuerpo, por el personaje del sueño. Lo que le sucede a esa mente-cuerpo en el sueño no puede alterar o afectar de ningún modo al soñador. Lo que yo soy, presencia, todo lo que es.